Paralelamente siguiendo la clase anterior, paralelamente a esta doctrina, obviamente se crea la doctrina objetiva conforme una evolución que obviamente el derecho debía acompasar a los cambios económicos, sociales, políticos, y se crea el factor de atribución objetivo, que obviamente filosóficamente se basa en el factor riesgo. Nosotros tenemos la doctrina del riesgo, que es la doctrina del riesgo creado o la doctrina del riesgo provecho. El riesgo creado es cuando nosotros colocamos, es decir, el dueño de la empresa coloca en su ámbito una cosa viciosa o con obviamente fallas de constitución o en este caso que no se encuentra hábil para desempeñar la tarea para que estaba colocada en esa empresa. Entonces, en este caso, es un riesgo que debe correr el titular de la empresa, el dueño de la empresa, si ocasionare algún accidente dentro de lo que es el ámbito laboral. El riesgo provecho es aquella, obviamente, actividad que le reporta a la persona un cierto rendimiento económico, como puede ser ejemplo las municipalidades cuando habilitan espacios, en este caso luminarias, en heredades dentro del ejido de la municipalidad, es decir, un cartel, ¿no?, con luminarias, y este cartel ocasiona un accidente porque cae y mata a una persona en la vía pública. Entonces, la municipalidad también debe responder porque la responsabilidad cobra por ese cartel un canon de habilitación, ya sea mensual o anual. Entonces, esta circunstancia hace que además de los otros, del propietario del inmueble y la ART y la municipalidad serían los responsables solidariamente con respecto al accidente que ocasionare en la vía pública en este caso a la víctima. Estas dos circunstancias son las que cierran el capítulo así en grandes rasgos sobre lo que es la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva no importa la culpa, es decir, la culpa no es relevante, lo que importa es determinar qué hecho ocasionó ese daño y por tanto, determinando ese hecho, con la causalidad correspondiente y encontrándose indemne esa causalidad, va a responder por los daños. Ahora vamos a analizar los artículos 1760, 1761 y 1762, que son los artículos que van a dar una idea general, sobre todo el artículo 1761, que es un artículo que es una norma general en el aspecto del anonimato de los autores de los hechos dañosos. El 1761, en este caso, va a ser una norma específica. Estamos hablando de lo que sería una responsabilidad colectiva y anónima. Si tenemos un autor anónimo, obviamente, solidariamente van a responder va a responder todo el grupo de personas que no están identificadas, es decir, lo importante es que no esté determinada la persona para que se aplique esa responsabilidad, no esté determinada, excepto que obviamente una persona pruebe que no ha sido, obviamente no ha estado en el momento del hecho dañoso en el lugar y obviamente no va a tener que responder. Que sea indeterminada estas circunstancias. Si es determinada la persona que es responsable, la responsabilidad es directa y va a tener que responder conforme a la pauta de la teoría general de derecho, obviamente. Entonces, la clave de este artículo 1760 y 1761 es el anonimato, o sea, la indeterminación del sujeto.
y va a responder obviamente la persona que se hace responsable en forma objetiva, por el factor de atribución objetivo, y a su vez solidariamente. El ejemplo que tenemos de responsabilidad solidaria, de este tipo de responsabilidades del grupo, o sea, que no tenemos identificado el sujeto, es obviamente el equipo médico de una cirugía, ¿no? Donde no podemos determinar cuáles de los médicos ha sido responsable de algún evento dañoso. Entonces, en este caso, va a responder el titular del grupo de médicos y todos los integrantes del equipo médico que estuvo en la intervención quirúrgica. Vamos a pasar ahora entonces al artículo 1760, que es el artículo de la responsabilidad con respecto al tema de las cosas suspendidas o arrojadas de los edificios. El artículo 1760 dice que va a responder solidariamente todas las personas de la parte del edificio donde obviamente también el consorcio de propietarios, donde no se puede identificar de qué piso o qué persona arrojó una determinada cosa. Esta circunstancia es una participación solidaria con respecto en este caso, a la parte que integra, es decir, no solamente integra a la vía pública, porque puede ser también que en los patios internos o en los lugares comunes de un edificio también haya caída de elementos cortantes o de determinadas cosas que puedan llegar a ocasionar un daño. En este caso participan, la causalidad va a enfrentar a todos los propietarios, en este caso o integrantes del lugar. Podemos tener dos tipos de calidades. Pueden ser propietarios, pueden ser inquilinos, obviamente, pueden ser aquellas personas que tengan una relación de hecho con la cosa, como son los usurpadores, puede ser también que tengan una relación de derecho, como puede ser en este caso el inquilino, comodatario, propietario, etc. En este caso responden objetivamente en relación a ese daño. Las eximente es probar que obviamente no se encontraba en el lugar, o en el caso de que supuestamente una maceta cae de una ventana que está sellada, obviamente si la ventana está sellada, mal puede ser responsable la persona de esa unidad habitacional, porque evidentemente no tenía la responsabilidad de la caída de determinada maceta, o lo que fuera, o otro tipo de objeto. Nos queda determinar un artículo, que es el artículo 1762, que es la actividad, en este caso, es la responsabilidad colectiva. La responsabilidad colectiva es una actividad, por ejemplo, que desarrollada por un grupo de personas y que ha sido peligrosa, una actividad peligrosa, ha ocasionado un daño, y entonces va a ser el grupo todo solidariamente responsable con factor de atribución objetiva, y va a tener que indemnizar las consecuencias dañosas de sus hechos. El grupo, obviamente, si se identifica una persona que dentro del grupo va a ser responsable solidariamente, esa persona en forma concurrente con el grupo que ha participado del evento dañoso. Quiero comentarles que los ejemplos serían la actitud dañosa de una patota de personas, o evidentemente un grupo de agentes contaminantes que pueden suceder en las industrias, obviamente que sean un conjunto de industrias
que están tirando elementos tóxicos a determinado laguna, río, lo que fuere, y que contaminan a un determinado poblado. Esos son responsables solidariamente de la actividad dañosa. Se trata de un autor del riesgo. Este riesgo, es decir, se aplica la teoría del riesgo y interviene todo el grupo en forma concurrente, solidaria y en factor objetivo de responsabilidad.